Gracias, Eileen, por esas palabras de sabiduría. Estamos muy agradecidos. Y sí, vamos a ver qué vamos a hacer el año que viene para invitar más jóvenes, porque es verdad, tenemos que continuar esta lucha y tienen que coger las oportunidades que vengan y nosotros estamos aquí para enseñarles el camino. Ahora, espero que hemos aprendido lecciones valiosas y acciones que podemos tomar para continuar generando apoyo. Ahora es un placer para mí presentarles a nuestra facilitadora del panel, quien facilitará una discusión sobre los cánceres agresivos que más afectan a las latinas, con herramientas y recursos para ayudar a navegar en momentos de necesidad. La doctora Egli Colón Stephens es madre, educadora, autora y modelo profesional. Ha dedicado su vida a la educación, desempeñándose tanto a nivel universitario y a nivel de escuela primaria. Es posible que la hayan visto en vivo con Oprah, hablando sobre su experiencia como defensora y cuidadora de su hija Natalia, quien fue diagnosticada con cáncer a la edad de 12 años. Hoy continúa honrando a su hija a través de su libro Unbroken, A Mother-Daughter Journey of Resilience, Faith and Courage, junto a las numerosas plataformas en que participa para apoyar a otras en la lucha contra el cáncer. Es un placer para mí introducir a la doctora Egli Colón Stephens. Buenos días. Así me gusta escuchar el ánimo. Buenos días. Cuando escucho esa presentación, yo quiero decir, pero preséntenme a esa señora. Yo la quiero conocer, ¿verdad? Porque muchas veces nos ponemos el sombrero profesional, pero muchas veces se nos olvida que el cáncer también toca de manera personal. Y ese es mi caso. Estos últimos 3 años, yo he estado buscando mi identidad, porque mucha de mi identidad estaba atada a mi princesa de sueño, que como dijo la señora Santiago, falleció hace 3 años de cáncer. Y estoy aquí porque ella soñó con un mundo sin cáncer. Y yo creo en su sueño. Ese es su legado. Y como madre al fin, uno mi voz hoy y hasta mi último suspiro para que ningún otro padre tenga que enterrar un hijo. Porque como le decía la señora Evans, creadora de este movimiento, que también es madre en duelo, esto no tiene nombre. Cuando tu esposo se muere, tu cónyuge, tú quedas viudo o viuda. Cuando tu mamá o tu papá se muere, quedas huérfano. Pero cuando pierdes un hijo, lo pierdes todo. Y hablábamos que hasta las ganas de vivir, y hasta lo pensamos y buscamos maneras, pero recuerdo el empeño. Yo me dediqué a criar mi princesa de sueño, Natalia, que muchos aquí tuvieron el placer de conocer como una hermanita, como una sobrina más. Y a ella no le hubiese gustado. Yo no tengo ningún tatuaje, porque soy muy cobarde, pero si pudiera, fuera, what would Natalia do? ¿Qué haría Natalia? Esas siglas me han sacado del fango muchas veces, porque a mi hija le gustaría que yo viviera. Y por eso estoy aquí, dándole la bienvenida a la primavera, como un cherry blossom, su flor favorita. Gracias. Uniendo mi voz a la de ustedes y a otros grandes profesionales que vamos a tener aquí,
para crear un cambio, para erradicar el cáncer, para que solamente sea un recuerdo y para que ningún otro padre entierre a un hijo. Así que les voy a presentar a las eminencias que trajeron para que hablemos de esta enfermedad que nos afecta a todos. Entonces, como viejita al fin, tengo que ponerme mis lentes para ver. Gracias. El enfoque de la conversación de hoy será cánceres en etapas avanzadas y agresivas que impactan enormemente a las latinas. Y con nosotros tenemos una eminencia que nos trae el calorcito de Puerto Rico. Está acabadita de llegar, salidita del horno. Es una científica, se llama Maricely Santiago Ortiz. Le voy a decir de su gran trayectoria que me tiene impresionada. La doctora Maricely Santiago Ortiz es una joven científica y comunicadora de la salud puertorriqueña en Oncology Quality Services. Cuenta con 24 años de experiencia en investigación, enseñanza y atención para el cáncer. Con títulos en microbiología industrial y biología y una especialización en oncología y enfermedades crónicas, ha trabajado en la academia, la industria farmacéutica y alcance comunitario. La doctora Santiago Ortiz ha liderado numerosos proyectos oncológicos, ha servido en comités ejecutivos y ha recibido más de 30 premios. Es una destacada comunicadora de la salud en Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina, abogando por la educación sobre el cáncer y alcance comunitario. Recientemente se unió a un programa educativo en oncología hispana, convirtiéndose en la primera puertorriqueña. Ella también colabora con Telemundo Nacional. La pasión de la doctora Santiago es poder traducir los esfuerzos científicos y llevarlo al alcance comunitario. Su pasión por ayudar a la comunidad es ejemplificada por su papel como fundadora y directora ejecutiva de Jaque Mate contra el Cáncer, una organización sin fines de lucros en Puerto Rico dedicada a apoyar a los pacientes con cáncer. Su norte es aportar por la supervivencia de los pacientes con cáncer. Así que recibámosla con un gran aplauso. Adelante. Bienvenida. En el del medio para que todo el mundo me vea. Exactamente, qué bien buena moza que estás. Muy buenos días a todos. Con nosotros también tenemos a otra eminencia hispana, pero viene desde más cerquita, viene desde Connecticut. Y día a día este señor, este doctor, este hematólogo, este oncólogo lucha por la igualdad y para traer a todos los pacientes calidad de servicio, mejor vida y esperanza. Con nosotros tenemos al doctor Álvaro Menéndez. El doctor Álvaro Menéndez es un oncólogo médico de seno certificado que trabaja en Hartford Healthcare Center Institute. Es director médico de disparidades en el cáncer y equidad en la salud. Además, tiene un nombramiento académico en la Universidad de Connecticut. El doctor Menéndez ha presentado y publicado su investigación en numerosas cumbres y revistas nacionales e internacionales. Su investigación se centra en garantizar uso equitativo a la medicina virtual para la atención oncológica en una era posterior a una pandemia, intentando con esto minimizar el impacto de la incongruencia lingüística entre los proveedores de atención médica y los pacientes. El doctor también
ha investigado predictores objetivos de toxicidad financiera en poblaciones subrepresentadas, derivando que sus observaciones de que las herramientas actuales de detección de toxicidad financiera tienen aplicabilidad y confiabilidad limitadas en los hispanos de primera generación. Además de un ensayo financiado recientemente completado que identifica barreras a la participación de las minorías en ensayos clínicos de oncología sobre la base de diferencias locales, regionales y subculturales en el Hartford Healthcare Cancer Center. Así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Álvaro Menéndez. Gracias, buenos días y gracias por estar aquí y unir sus voces. Entonces vamos a hacer de esta un diálogo orgánico, vamos a humanizar a este monstruo que entra a nuestras vidas, pero que el final no tiene que ser como el mío. Hay esperanza y, como decía Eileen, no comparar las historias. Vamos a comenzar con la doctora Santiago Ortiz. Que nos diga qué es el cáncer del seno y cuáles son los factores de riesgos. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a la doctora porque ha hecho un gran trabajo excelente para que este panel esté completamente coordinado y que estemos todos alineados, tanto el oncólogo como esta servidora, ya que yo creo que cuando estamos en paneles de este tipo, es muy importante que el panel se vuelva una conversación entre los panelistas y las personas que nos están viendo y que están tomando nota y que están aprendiendo de estos temas que nosotros vamos a estar hablando con ustedes hoy. También quiero agradecer a Jenny y a María por haberme extendido la invitación para poder estar con ustedes hoy en Latina Share. Tienen un gran eslogan, Voces Unidas Crean Cambios. Sí. Cuando todos nos unimos, podemos crear cambios más grandes de lo que nosotros pensamos, sin importar si somos latinos o si somos de otra etnicidad. Cuando las voces se unen, tenemos la instrumentación y tenemos otras cosas más en nuestras manos, tenemos un poder en nuestras manos. Y uno de esos poderes que tenemos en las manos es el poder de la palabra. Gracias. Contestando tu pregunta, lo que es el cáncer de seno de una manera bien sencilla, pues sepan pues que el cáncer de seno es una enfermedad crónica, lo que significa que no tiene cura, pero sí se puede tratar los síntomas. Si se detecta a tiempo, pues mucho mejor, porque se le da la oportunidad al oncólogo que pueda hacer un plan de tratamiento acertado. Y también hay que tomar en cuenta pues la edad y el género de la mujer para que el oncólogo pueda hacer ese plan individualizado que cada persona necesita. Así que yo te diría que así es como se pudiera definir lo que es el cáncer, pero también el cáncer es una enfermedad multifactorial. Sí. Y cuando hablamos de multifactorial, la misma palabra lo dice, son múltiples factores los que están interaccionando todos los días y no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que está causando el cáncer, porque tenemos demasiados factores que están unos con los otros interaccionando y por eso decimos, pues no tenemos cura. Sí tenemos personas que a lo mejor tienen un menor células cancerosas o bajas en su cuerpo y pueden decir, ya terminé todo mi tratamiento, ya me siento mejor. Pero como quiera, hay que estar en alerta, porque el cáncer, como decimos en Puerto Rico, no perdona. A nadie. El cáncer no perdona a nadie, no discrimina edad, ni género, estrato social, estrato económico, y como todos estamos en riesgo, ya sean las mujeres y los hombres, pues tenemos que estar bien pendientes a poder primero entender lo que es el cáncer, para luego, si nosotros vemos algo raro en nuestro cuerpo, sí, nosotros poder decir, ok, esto no es normal en mi cuerpo, tengo que buscar ayuda. Pero en cierta medida también como pacientes, porque aquí estamos con el sombrero de doctores, pero todos somos pacientes aquí, sí, todos somos pacientes. Así que es bien importante también que se pueda entender cuáles son esos factores de riesgo. El factor de riesgo es lo que te predispone a poder padecer la enfermedad, en este caso cáncer, y también tenemos los factores de protección, que nos protegen o disminuyen la probabilidad de que te pueda dar cáncer. Ambos términos son importantes entenderlos porque sepan ustedes que cuando hablamos de factores de riesgo, hay algunos de estos factores de riesgo que sí podemos controlar. Escuchen esto, sí podemos controlar, ustedes los pueden controlar.
y hay otros que no podemos controlar. Los que no podemos controlar, por ejemplo, ser mujer y envejecer. Eso nosotros no los podemos controlar. Pero, por ejemplo, si tenemos un linaje genético ya de nuestra familia que hay cáncer, eso no lo podemos controlar. La genética o la biología del individuo tampoco lo podemos controlar. Sí podemos controlar lo que es, por ejemplo, a sabiendas o ya sabiendo que a lo mejor vamos a estar en un lugar que hay contaminantes, que hay exposición química. La contaminación ambiental se ha visto, no aquí nada más a nivel global, se ha visto que la naturaleza nos está enviando señales de que hay algo que está ocurriendo y lo vemos en el clima. Así que la parte conductual es muy importante porque define lo que el paciente puede hacer y no hacer, a qué me puede exponer y a qué no me puede exponer. Y cuando tienes un paciente que entiende eso, tiene poder en sus manos. Y eso es lo que queremos. Queremos que el paciente tenga poder en sus manos para que luego entonces pueda tomar mejores decisiones. También otros factores de riesgo, por ejemplo, estar asociados a estas, lo que utilizan las cámaras de bronceado. Ya esto está también evidenciado. Cuando van a la playa y van sin ningún tipo de protección. Acuérdense que los rayos UV tampoco perdonan. Tenemos que utilizar nuestras cremas y el protector solar para cuidar nuestra piel. A lo mejor no tanto cáncer de seno, pero tenemos otro cáncer que se puede activar. Así que esos son los factores de riesgo generales, pero yo diría que sería ser mujer y envejecer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Menéndez, ¿qué lo inspiró a enfocarse en abordar las disparidades en el cáncer y la equidad en salud, particularmente dentro de nuestra comunidad latina? A mí lo que me inspiró a enfocarme en, número uno, tratar cáncer en general, fue mi familia. Mi papá es oncólogo y mi mamá es psicóloga. Y mi papá, ver la relación que mi papá lograba construir con sus pacientes en El Salvador, yo soy del Salvador originalmente, me fascinaba. Cuando vine a hacer mis estudios aquí en Estados Unidos y me di cuenta que dentro de Estados Unidos 4.3% de todos los oncólogos son hispanos, de los cuales no todos hablan español, porque algunos de ellos no son de primera generación, es decir, nacieron aquí, ya hablan inglés y muchas veces no hablan muy poco español. Y darme cuenta de eso y darme cuenta que nosotros los hispanos acá somos la minoría más que está creciendo más rápido dentro de Estados Unidos, representamos el 19% de todos, y darme cuenta de las disparidades que mis pacientes hispanos pasaban cuando yo estaba en mi entrenamiento. Yo dije, me quiero quedar aquí en Estados Unidos. Decidí no regresar a El Salvador, pero decidí enfocarme en darle de vuelta a mi comunidad, tanto aquí dentro de Estados Unidos como en Latinoamérica, y por supuesto hago presentaciones acerca de actualizar a mis colegas en El Salvador y en Centroamérica de cómo es que se manejan el cáncer de mama aquí. Justamente ayer, cuando venía en el tren de Connecticut, mi papá me escribió y me dice, tengo una paciente de cáncer de mama que esto, pidiéndome consejo. Entonces, fue eso, darme cuenta de las disparidades, de muchas de las necesidades, otras que médicas. Es decir, médicamente todo el mundo recibe la misma atención aquí dentro de Estados Unidos, pero la espiritualidad, la culturalidad, la asesoría financiera, y el confort que pueden tener, la comodidad que pueden tener al ver a alguien que hable español, que actúa como ustedes, que entiende sus miedos. Exactamente, la relevancia cultural es tan importante como nosotras hoy, como nos sentimos entre familia. Podemos hablar no tan solo el mismo idioma, pero nuestras costumbres, no hay que traducirlas. Entonces eso es muy importante, muy importante. Y como habla de la espiritualidad, por ejemplo, a mí es mi espiritualidad que me mantiene aquí. Aunque quise quitarme la vida por el dolor y el duelo, esta vida no me pertenece a mí, le pertenece a mi Creador. Entonces que yo tengo que seguir hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Continuando con usted, doctora Santiago Ortiz, ¿cómo definimos lo que es normal y lo que no es normal en nuestro cuerpo? ¿Nos podría dar algunas señales? Por ejemplo, señales que el cuerpo le muestra a la mujer para que tomemos acción a tiempo y no esperemos que sea muy tarde.
Claro, esto es un tema que en Puerto Rico me han dado un espacio muy privilegiado para poder hablarlo en los medios, en campañas educativas y en otro tipo de centros y foros en donde sabemos que es importante que ese mensaje llegue a este tipo de pacientes. Aunque aquí estamos enfocando con cáncer de seno, pero cuando podemos definir lo que es el poder de la palabra, ¿qué poder tiene la palabra? Pues ustedes saben que tiene mucho poder. El poder de la palabra tiene mucho poder y les voy a explicar por qué. De la misma manera que ustedes con su palabra pueden animar a alguien, pueden desanimarlo. Ustedes no saben en qué estado también se encuentra esa persona, si lo están recién diagnosticando, por ejemplo, si está pasando por su tratamiento o si simplemente pues a lo mejor ya terminó su tratamiento, pero todavía sigue yendo a sus citas médicas de seguimiento para estar segura, ¿verdad? Que está todo bien. Así que cuando definimos lo que es normal y no es normal, nos referimos a que nosotros conocemos nuestro cuerpo. Sí. Lo conocemos muy bien. Nosotros somos los mejores entes para conocer nuestro cuerpo. Por eso es importante que las mujeres que nos están viendo, ¿verdad? Porque esto está siendo transmitido, y las que están aquí puedan entender esto, porque muchas veces pasamos por alto señales que el mismo cuerpo nos está enviando, sí. Señales claras. Lo que es básicamente normal y no normal. Bueno, pues normal es que a lo mejor a mí no me dé alergia con tanta frecuencia, que no me dé asma, que a lo mejor los lípidos no tengo un exceso de lípidos, ¿verdad?, en mi sangre. Pero cuando hablamos de cáncer, cuando decimos esto no es normal, pues oigan, tenemos que conocer los senos de cada una de nosotras, sí. Porque hay señales claras. Y lo vuelvo a repetir, hay señales extremadamente claras que se pueden ver a simple vista, usted como mujer, para usted poder decir, tengo que tomar acción. ¿Por qué? Porque me estoy mirando los senos, a lo mejor siento un bulto, a lo mejor siento alguna masita que me está molestando. Muchas veces en el seno también causa dolor, causa hinchazón, el área se pone roja. También en el pezón puede secretar algún tipo de líquido, ¿verdad?, de otro tipo de color, amarillo, color negro, por ejemplo. Y ya cuando estamos en esa etapa, ya pues, pienso que estamos un poco tarde, ¿verdad?, porque ya sabemos que hay cáncer, cuando ya se está liberando esa secreción color negra. Así que el poder de la palabra y el poder entender lo que es normal y no es normal, pues se vuelve importante. ¿Por qué? Porque ustedes se siguen educando. Ustedes cuando vean algo que no es normal en ustedes, porque ustedes se conocen cada una, vayan al médico sin miedo. Para eso están los médicos, para contestar sus preguntas. Vayan al especialista y si no se sienten cómodos, ustedes buscan otro especialista hasta que usted se sienta cómoda, porque el poder de su salud está en sus manos. Y lo que ustedes quieran hacer con su salud, eso es lo que ustedes van a hacer. Así que el poder de la palabra también se vuelve importante. Porque en muchas ocasiones, y no solamente yo lo he visto en Puerto Rico, lo he visto también en la población hispana, en Latinoamérica, en los consulados que he podido hacer alianzas con ellos, seguimos utilizando palabras que para mí son palabras fuertes para un paciente. El decirle, tú eres una guerrera, tú vas a batallar contra el cáncer. Pues yo digo, si yo me pongo en el lugar de esa persona, ¿qué yo pensaría? Que yo voy a estar entrando en una guerra con un enemigo que no conozco, sí. Y le estamos restando poder al paciente. Claro. Y es como los creyentes que estamos aquí, es como la historia de David y Goliat. Sí. Goliat era grandísimo, y ¿cómo era David? David era muy pequeño. Sí. Así que nosotros estamos tratando de que el cáncer no sea Goliat. Sí. Porque le estamos dando demasiado poder a Goliat. Sí. Queremos darle más espacio y más poder a David. ¿Y quiénes somos David? Todas nosotras. Que estamos recibiendo tal vez un diagnóstico, que estamos pasando por los tratamientos clínicos, pero necesitamos nosotras mismas empezar a llamarnos como se supone que nos llamemos. Somos pacientes de cáncer, que estamos recibiendo tratamiento, pero el utilizar este tipo de palabras te puede desanimar mucho. Totalmente. Y sabemos, y esto lo vamos a ver en otra conferencia, que lo que es cómo se ve esa persona, la espiritualidad y cómo piensa esta persona, eso influye mucho en cómo la persona va a poder ver, o a través de qué lente va a poder ver su enfermedad. Así que es bien importante que tratemos de no utilizar tanto
estas palabras y podamos hacer como un pequeño giro. ¿Por qué no decirle al paciente, estás en tratamiento, estamos contigo, vamos a conseguirte los especialistas adecuados? Porque sabemos que el cáncer es una enfermedad que es comprensiva. No solamente el oncólogo trabaja la parte clínica, sino también tenemos otro grupo de otros agentes que son profesionales de la salud que ayudan. Así que se vuelve importante. Así que mi mensaje aquí es, vamos a cambiar las palabras, porque cuando cambiamos las palabras podemos aliviar la carga de un paciente de cáncer. Muy bien, muchas gracias. Y agradezco a Aileen por cambiar ese lenguaje en mí también. En el 2008 yo me refería al cáncer con el lenguaje de combate, guerrera, De combate, vamos a luchar. de miedo. Exactamente, pero la segunda vez cuando visitó y se llevó a mi hija, ya era de una manera más pasiva, porque solamente teníamos fuerza para sanar y el poder del lenguaje es muy efectivo. Sí. Doctor Menéndez, ¿puedes compartir algunas ideas sobre las disparidades en los resultados del cáncer de mama entre las latinas en comparación a otros grupos demográficos? Sí, el cáncer de mama. ¿Me escuchan? No, más o menos. Ok. Las mujeres hispanas genéticamente, ¿verdad que no? Gracias, perdón. Las mujeres hispanas genéticamente son menos predispuestas a desarrollar cáncer. Esa predisposición genética tiende a cambiar cuando vienen a Estados Unidos y pasan por un proceso que se llama aculturación, que es cuando adoptamos la dieta. Yo, por ejemplo, me crecí en El Salvador, yo nunca comía la comida rápida, eran los frijoles o habichuelas, como le decían en República Dominicana, las pupusas, por supuesto, las pupusas, toda la comida, pero comida rápida no teníamos, o teníamos muy poco acceso. Cuando venimos a Estados Unidos y adoptamos la dieta, donde tenemos McDonald's en cada esquina o comida rápida, ese riesgo se aumenta y nos pone casi al mismo riesgo que las mujeres blancas. Vale recalcar que las mujeres negras o afroamericanas tienen un riesgo todavía más genético porque la composición, riesgo genético más alto porque la composición de las mamas de ellas es completamente diferente. Pero nosotros, los hispanos, tenemos menos riesgo genético de cáncer de mama, pero por la dieta, el ambiente, nuestro riesgo se aumenta cuando estamos aquí en Estados Unidos. Totalmente, el estrés, a mí me encanta la idea. Exacto, y me encanta la idea que decía usted que tenemos que tomar siesta. Tenemos que incorporar eso, ¿verdad? Pero lo que tenemos que decir es, las mujeres hispanas cuando están aquí en Estados Unidos no se hacen sus pruebas de detección temprana. Entonces, lastimosamente, las mujeres hispanas, a pesar de que tienen el mismo riesgo que las mujeres blancas, son diagnosticadas en etapas más tardías, cuando la cura ya no es, o es menos probable. Ya nuestras ponentes antes explicaron las razones por las cuales eso pasa. De igual manera, sabemos que lo que le decimos nosotros los outcomes, cómo terminamos o cuáles son nuestras probabilidades de cura cuando estamos recibiendo los mismos tratamientos, son beneficiosos para nosotros los hispanos. Es decir, por ejemplo, las mujeres afroamericanas tienen una predisposición en sus genes de tener mayores efectos adversos que limitan la probabilidad de nosotros darles ciertas quimioterapias porque desarrollan efectos adversos demasiado severos. Entonces les tenemos que quitar la quimioterapia o bajar la dosis. En mujeres hispanas no vemos eso tanto. Tenemos la capacidad, tienen la resilidad y la resistencia para recibir todo ese tratamiento. Yo como oncólogo de mama, yo me dedico solo a tratar cáncer de mama en Connecticut. Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que mis pacientes hispanas me fascina tratarlas porque nunca se me quejan. Pero no es porque no tienen efectos adversos, sino porque son luchadoras. Eso es algo que me fascina tratar. Sí. Tienen resiliencia, eso es cierto. Muy resilientes, sí. Doctora Ortiz, Santiago Ortiz, brevemente, ¿cómo cree que la educación, prevención fomentan el diagnóstico temprano y salvan vidas o mejoran la calidad de ella? Ya que expandió sobre el uso del lenguaje. Educación me dijo. Sí, educación, prevención. ¿Cómo
¿Cómo fomentan un diagnóstico temprano y cómo salvan vida o mejoran la calidad de ella? Pues lo que es la educación y lo que es la prevención, yo diría, y me atrevería a decir, que son los pilares más importantes en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a un paciente educado, ya tienes un paciente que te entiende la ciencia, ya entiende su salud, tienes un paciente comprometido, ya está educado, ya puede tomar mejores decisiones, ya puede saber si necesita una segunda opinión. Cuando lo trabajamos a través del lente de la prevención, se vuelve más importante aún, porque si tenemos entonces un paciente con todas las herramientas en las manos, que es lo que queremos, y es lo que busca también este simposio, educar, eso es uno de los pilares más importantes. Pero cuando hablamos de prevención, pues también tenemos que mencionar que se vuelve bien crítico el hecho que tenemos en nuestras manos de nuevo, tenemos factores que nosotros sí podemos controlar. Así que si los podemos controlar, la prevención se trata de poder hacer algunas pruebas que son importantes en las mujeres cuando todavía no ha ocurrido nada, no hay síntomas, pero estamos previniendo a que pase. Así que por eso es importante que cada mujer que esté aquí tenga su chequeo médico, no brinquen la cita, tengan esa adherencia, como decía el doctor, y visiten a su médico. Y Lisa, a mí me encanta escucharlas porque se dejan llevar, y, ¿verdad? Y se dejan ayudar. Pero también estos dos componentes, lo que es la educación y la prevención, rebotan sobre lo que vendría siendo el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque sabemos que si tenemos un diagnóstico temprano, le damos todas las herramientas a los oncólogos y los oncólogos entonces pueden empezar con calma un plan de tratamiento clínico. Esto va a depender ciertamente del estadio, del tipo de cáncer que la mujer esté presentando, la edad, el género, si la paciente tiene otro tipo de enfermedades. Claro. Pues todo eso el oncólogo se encarga para tomarlo en cuenta y poder hacer un plan clínico especializado y personalizado para esa paciente. Así que se vuelve bien importante esas tres palabras porque estamos educando, pero la educación está atada de la prevención, diagnóstico temprano y más importante aún, aumentar la sobrevida. Porque si hacemos ese círculo que yo les acabo de explicar, estamos aumentando la sobrevida. Y ahorita tú mencionaste, no queremos más cáncer. No, pues lo que queremos es que la sobrevivencia pueda aumentar. Así que no falten a su cita. Yo siempre le digo a las personas que tengo la oportunidad de poder comunicarles es lo siguiente. Yo prefiero hacerme una mamografía que tal vez me moleste 10 segundos o 15 segundos o el tiempo que sea a tener un cáncer de seno y tenga que estar 2, 3 años dándome tratamiento de quimioterapia porque simplemente no quise ir porque estaba con miedo o a lo mejor tengo creencias limitantes o simplemente me asusté y no fui. Así que se vuelve importante a que saquen del medio a un lado tal vez esos pensamientos de duda y de incertidumbre y se hagan sus pruebas, porque las tres palabras que dijimos ahora, las tres van alineadas, pero cada una de ellas lo que va a redundar es el aumento de la sobrevivencia de nuestras pacientes de cáncer. Excelente. Y esas palabras, ¿me escuchan? Se fue de nuevo. Esas palabras me llevan a preguntarle al doctor Menéndez ¿qué iniciativas o programas ha implementado para mejorar el acceso a servicios de detención, tratamiento y servicios de apoyo para las latinas? Pasándose el micrófono. Una de las cosas que estamos haciendo en Connecticut, y no voy a tomar el beneficio de eso, no me voy a echar las flores yo, de decir que yo fui el que lo hice, pero mi instituto lo estaba haciendo desde antes, es un proyecto, de salir a la comunidad. Tenemos una cosa que que se llama el Mammo Bus, que es literalmente una mamografía. Literalmente me están censurando. A mí no me están censurando. Ya mucho tiempo le dicen. Toma el mío que yo no estoy censurando. Yo creo que ya funciona. Pero no, tenemos la mamografía móvil que va literalmente a todas las comunidades donde sabemos que hay menos tasa de completar la mamografía. De igual manera, hacemos educación continua. Dentro de mis estudios que hemos hecho en Hartford Healthcare, nos hemos dado cuenta que la comunidad hispana, por lo menos, y esto es lo importante, fíjese que usted mencionaba las variaciones subculturales y loco-regionales,
Los pacientes hispanos dentro de Estados Unidos no somos iguales. Sin embargo, nos ponen a todos como los hispanos. Pero si uno es de Puerto Rico, culturalmente, religiosamente, alimentariamente son totalmente diferentes de, por ejemplo, de si venimos de Brasil o de Argentina o aún del Salvador. Ya, no estoy diciendo que los del Salvador somos mejores, pero lo que estoy diciendo es que culturalmente somos totalmente diferentes. Entonces, nosotros en nuestros estudios tomamos en cuenta esas diferencias subculturales y también locorregionales. Porque, por ejemplo, aquí en Nueva York los sistemas públicos de transporte son excelentes, más o menos. Pero si nos vamos a Connecticut, por ejemplo, en Connecticut no tenemos tren. No tenemos tren, no tenemos subway, tenemos muy pocas líneas de buses. Entonces, las barreras para accesar a esos servicios de salud son diferentes. Lo que nos dimos cuenta en Hartford Healthcare, en Connecticut, es que tenemos la capacidad, la mayoría de nuestros pacientes hispanos, que 74% de ellos son puertorriqueños, reciben su información a través de redes sociales, que son consumidores de las redes sociales, no son participantes, ellos no postean, pero ahí están todos con el Facebook o todos Instagram y el Twitter y todo eso. Entonces, por ahí nosotros difuminamos esas informaciones acerca de los beneficios y yo, por supuesto, hago presentaciones para hablarles y educarlas. De igual manera, dentro de Hartford Healthcare lo que hemos hecho es, este rol que yo asumí en el 2022 como director médico de disparidades en el cáncer e igualdad en salud, es, número uno, estar seguro que el paciente va a ser tratado de igual manera independientemente en cuáles de nuestros centros de salud se esté viendo. Porque no es justo que el paciente que se está siendo tratado en el centro de cáncer principal tenga más acceso a estudios clínicos, a asistencia financiera, a asistencia de medicamentos, y que el paciente que se vea en el centro rural o en el centro de cáncer más pequeño no tenga esos accesos. Entonces, lo que queremos es estar seguros que todo paciente, independientemente de dónde venga, de cuál es qué tipo de seguro médico tiene, si es que tiene, independientemente de si tiene documentos para estar aquí en Estados Unidos legalmente o no, que todos los pacientes sean tratados igual, todo el mundo tenga el mismo acceso. Y esas son algunas de las cosas. Por ejemplo, usted mencionaba uno de mis proyectos que estoy haciendo, que es cuáles son las barreras para accesar a los estudios clínicos. Yo en el 2022 también fui asignado como el líder del sistema para un grupo de cooperación de estudios clínicos bajo el NCI, que se llama NRG, que son 3 instituciones que se unieron. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que hay ciertas barreras, lo que nosotros decimos racismo sistémico, que es que si yo no hablo español como doctor, pero mi paciente habla español, generalmente no voy a tener tanta apertura para ofrecerles esos estudios clínicos porque me va a tomar más tiempo educarlo y convencerlo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es cómo disminuimos esas incongruencia lingüística y el impacto de eso y hacer que todos los pacientes sean tratados iguales independientemente de si hablan inglés o no. Muchísimas gracias. Doctora Colón, un permisito. Sí. Es la voz de Dios aquí atrás. Ah, sí, la voz de Dios. Yo decía, ¿quién me habla? Bajó mi hija del cielo. Yo me asusté, yo dije, nos censuraron, ahora sí nos censuraron. Por Gracias. favor, doctores todos, bajen las manos abajo del micrófono para que no se le apaguen. Ok. No, agárrenlo de abajo, Sí, como porque le están dando al botón. Ok. Sí, y también le quiero dar la marca de 5 minutos de conversación. Ok, muchísimas gracias. Y anunciar a la gente en el cuarto, si tienen una pregunta, por favor comiencen a encontrarse con el micrófono en el centro del cuarto para su pregunta. Sí, 2, 3 preguntitas más a ellos y luego vamos a abrir el piso para que tengamos un diálogo donde todos se sientan seguros, porque este es un lugar seguro, donde puedan hacer cualquier pregunta o comentario. ¿Querías decir algo, amor? Ok, perfecto. Uno termina la palabra del otro. Te quería preguntar... Me di cuenta. Sí, así planifiqué las preguntas. ¿Puedes explicar, doctora Santiago Ortiz, qué es un ensayo clínico
y qué rol tienen los mismos en mejorar la calidad de vida de un individuo con cáncer y qué sugerencias está ofreciendo la FDA para aumentar nuestra participación en esos ensayos clínicos. Los ensayos clínicos o los estudios clínicos, como muy bien estaba mencionando el doctor, se vuelven bien importantes porque en muchas ocasiones cuando ya tal vez el tratamiento clínico ya no se puede hacer más nada, el estudio clínico sigue siendo una opción. ¿Qué es un estudio clínico? Pues bueno, en palabras sencillas, es cuando los científicos nos sentamos a poder evaluar moléculas nuevas de investigación, que podamos probar y generar evidencia de que esta nueva molécula de investigación tiene un impacto sobre el cáncer. Muy bien. Eso es un estudio clínico. Los estudios clínicos para los individuos que están interesados en poder participar de ellos, a veces son personas saludables, pero también tenemos personas que ya padecen de cáncer. Pero esto no es obligatorio, esto es algo que es voluntario y no podemos coaccionar a la persona a que diga, sí, voy a participar del estudio clínico. Los estudios clínicos levantan conversación porque muchos de los pacientes a veces no entienden por qué son importantes los estudios clínicos y son muy importantes porque ahora mismo dentro de las poblaciones que hemos hablado, los hispanos tienen una muy baja participación de los estudios clínicos. Por eso la FDA hace el decreto en abril del año pasado y dicen, red flag, población hispana no la estamos viendo representada. Y eso trae otro problema porque si me pongo en los zapatos del doctor Álvaro y a lo mejor él tiene unos resultados de otras poblaciones, solamente estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pero no tiene ejemplos de la representación hispana en estos estudios clínicos. ¿Cómo se siente ese médico al tratar de hablar con el paciente y dejarle saber? Su población sí estuvo incluida en este estudio clínico porque estábamos tratando una nueva molécula de investigación, pero yo no tengo resultados de la población hispana. Sí. Pues tienes un paciente que puede empezar a dudar, ¿entro o no? Porque es que yo no sé cómo mi población, cómo mi genética, cómo mi cuerpo va a reaccionar ante este dispositivo médico o una nueva molécula de investigación. Claro. Así que es importante tener esa parte para que el paciente, de nuevo, pueda tomar decisiones informadas. La FDA está más que, diría yo, flexible en el sentido de que sí está dando sugerencias. ¿Para qué? Para que los pacientes que a lo mejor ya con el tratamiento clínico a lo mejor ya no esté pasando nada como el paciente pudiera esperar. El estudio clínico es una alternativa para que ese paciente pueda alargar su sobrevida. Los estudios clínicos, mujeres que están aquí, son estudios que son altamente regulados. Estos no son estudios que se hacen de un día para otro, a veces se llevan meses, años. Hay unos comités detrás de esto, comités regulatorios, comités de seguridad, comités de políticas públicas, comités que están a cargo de que cuando ya se pasen las fases principales que queremos probar de este nuevo producto, ¿verdad?, que nos permite generar evidencia que sirve, o un dispositivo médico, nos vamos a la segura de que cuando ya esto llega a la población, ya es seguro y es eficaz para la población. Así Claro. que no se hace de un momento a otro. Sugerencias algunas que ha hecho la FDA, el uso de la telemedicina, el poder ser un poco más flexible en los criterios de inclusión, que son los criterios que se utilizan para que un paciente o algún individuo que está interesado en poder entrar al estudio clínico pueda entrar. A veces tenemos, a lo mejor Álvaro ha visto esto en su oficina, yo lo he visto. A veces vemos el auspiciador que nos envía la información de esta nueva molécula de investigación de cáncer y cuando tú verificas esa lista de cotejo, casi todos tus pacientes pueden ser parte de este estudio clínico, pero a lo mejor uno o dos no pueden. Así que la FDA está flexibilizando los criterios de inclusión. Ir a la comunidad y también estar presente con ellos le da confianza a la comunidad de que esto es seguro y de que no somos conejillos de India. Eso iba yo a decir. No somos conejillos de India. ¿Por qué? Porque la comunidad muchas veces, teniendo las oportunidades para poder participar de un estudio clínico, no van por creencias o por pensamientos limitantes,
por personas que le dicen, no, eso es, o se utiliza para que tú seas un conejillo de India. Y tenemos a la comunidad, entonces, ¿cómo tú pones esa comunidad de nuevo? Con miedo, los vuelves a asustar. Eso. Y no queremos eso, lo que queremos Claro. dejarles saber es, los estudios clínicos complementan o llenan espacios que el tratamiento clínico convencional a lo mejor pues no ha podido llenar, pero son estudios que son altamente regulados y eficaces. Claro. Lo último, Sí. lo único que diría es, los estudios clínicos, como decía la doctora Santiago, son históricamente cuando la medicina convencional o los tratamientos actuales ya no están, pero en realidad los estudios clínicos son aún para etapas tempranas ahora mismo. Temprano, sí. Por ejemplo, nosotros hay varios estudios que son nacionales y internacionales. Yo digo tenemos, pero es porque estamos participando en esos estudios nacionales, que por ejemplo tenemos que si yo le doy tratamiento para un tipo de cáncer de mama a mi paciente, y resulta ser que le doy el tratamiento, va a cirugía y el cáncer todavía estaba ahí, más pequeño, pero estaba ahí. La probabilidad de cura de esa paciente es todavía un poquito menor que la paciente que fue a cirugía después de recibir todo su tratamiento y el cáncer había desaparecido completamente. Entonces, esas pacientes que todavía tienen cáncer, les damos otro tratamiento en base a un estudio clínico que hicimos, que se llama Catherine, que le damos otro tratamiento. Pero lastimosamente, a pesar de que le damos ese tratamiento, el 87% de las pacientes son curadas, pero quiere decir que 13% de ese cáncer les va a regresar. Entonces, lo que estamos haciendo, hay otro estudio clínico que estamos participando donde le damos otro medicamento, además del estándar, para ver si podemos llevarlo más arriba, más casi del 100%, para aumentar las probabilidades de cura. Entonces, estudios clínicos son para todos, Sí. en cualquier momento, y eso. Y muchas veces estos estudios clínicos, tal vez las comunidades no se les habla de esto, pero es importante que sepan del tema. Hay muchos estudios clínicos, doctor Álvaro, a veces son para mejorar síntomas, a veces son más enfocados en tumores, pero siguen siendo nuevas moléculas que siguen saliendo en el mercado. Pero tenemos que primero nosotros estar seguros de que está todo bien y de que esté todo en orden para poder impactar la población como tal. Muchísimas gracias. Usted contestó la última pregunta que le iba a hacer. En verdad, han contestado. A mi hija le ofrecieron un ensayo clínico en MD Anderson. El cáncer que le afectó a ella es renal, un carcinoma renal, que le afecta mayormente a nuestra comunidad de color y no hay cura. Y su primera pregunta al especialista fue, ¿cuáles han sido los resultados? Y cuando el doctor dijo, un 99% han muerto, mi hija no decidió participar y yo la apoyé. Me dijo, mami, vámonos a viajar. Y la muerte nos sorprendió. No faltó nada por decir, porque nos vivimos como si fuera el último día. Nuevamente le quiero dar las gracias por aportar tanto y quiero abrir el piso a ustedes para cualquier pregunta, Gracias. cualquier comentario, si pueden pasar por el micrófono Si para tienen hacerlo en orden. preguntas al micrófono, por favor. Gracias. Mientras esperamos la primera pregunta, quiero chequear con mi compañera a ver si hay preguntas en línea. Sí, mi mamá está viendo directamente desde la República Dominicana. Eso. La mamá mía también en Puerto Rico. Mi mamá está orgullosa que lamentablemente a semanas de mi hija fallecer, Brandon, mi you take mamá no fue more than diagnosticada con cáncer del seno izquierdo, del lado del corazón. El dolor, su única nieta, su primera nieta, y fue tratada con radiación y operación, y no me he quitado el sombrero de cuidadora todavía. Así que, mami, aquí estamos unidas. Lo vamos a tener siempre. Ese Gracias. sombrero lo vamos a tener siempre, el de cuidador. Sí, sí. Su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Bien educacional el foro. Y quiero una pregunta. Tengo una pregunta. Yo soy a patient navigator of a non-profit organization in Queens. Yo creo que es para el doctor. Somos los tres doctores, pero, Ok, pero el doctor, no es perdón, para la sí. doctora, no para la doctora, es para Ok, el doctor. oh, el doctor, sí, sí, perfecto. Podemos abundar, yo creo que los tres como quiera, no se preocupe. Yes, pero el punto es y lo que yo he aprendido, y por favor corríjame si me equivoco. Brandon, Cuando please. usted tiene la mamografía en los móviles, right? Le dan una mamografía. ¿Sabe qué, señora? Yo creo que tiene algo. Pero usted tiene que ir al hospital
ver al doctor para ver qué pasa. Estoy hablando de personas que tienen que pedir un día de trabajo, no tienen transportación. Yo sé porque yo lidio con ellas. Tienen que buscar un doctor, no tienen seguro, tienen que ir a un hospital público. Right? So, ¿cuál es la ventaja de coger una mamografía si cuando yo voy a mi médico me dice mejor te haces una sonografía? ¿Podría indicarme eso para yo poder educar a la gente? Totalmente, entiendo su pregunta. Una de las barreras, y pensé que para eso iba la pregunta, es, aunque nosotros tenemos la mamografía móvil, cuando llegamos a ciertas comunidades, las pacientes nos dicen, no quiero, porque el miedo cultural o el miedo qué pasa si encuentran algo y todo. Entonces, a estas pacientes, lastimosamente, lo que hacemos nosotros es, les proporcionamos educación y les proporcionamos asistencia financiera por si encuentran algo anormal, ayudarles. De que al final, desde el punto de vista como nosotros las educamos, es entre más temprano encontremos algo anormal, mayor es la probabilidad de cura. Siempre va a estar ese miedo financiero. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer acerca de educar y por eso fue que me gustó la pregunta de la compañera que habló antes acerca de cómo es que vamos a educar a las nuevas generaciones. Porque probablemente sea bien difícil que yo le logre cambiar de opinión a la señora de 60, 65 años que culturalmente simplemente no percibe ningún riesgo de cáncer de mama. Pero esa barrera de conocimiento se la puedo quitar a una paciente jovencita que eventualmente va a llegar a ser de etapa de detección de cáncer de mama. Entonces, educar a esta nueva generación nos va a ayudar. Siempre vamos a tener la barrera que usted me está poniendo en pacientes actuales, sobre todo aquellas que no nacieron en Estados Unidos, que no han estado expuestas a esto. Nos va a tomar bastante tiempo e interacción personal poder llegar a sobrepasar eso. Y también expandiendo en el punto del doctor, la sonomamografía es importante en la mujer hispana y también, por ejemplo, en la mujer puertorriqueña porque nuestro seno es más denso. Así que a lo mejor lo que no se ve en una mamografía, sí podemos verlo en una sonomamografía. Y muchas veces el médico cuando le hace las pruebas de discernimiento, de detección, todo, le recomienda a la paciente que se haga ambas, la mamografía y la sonomamografía. Gracias. Thank you. Hola, doctor Menéndez, le saluda Claudia. Yo soy de El Salvador también y tengo el gusto de decirle que mi mami fue paciente de su papá. Y mi mami sufrió de cáncer de ovario y su papá fue absolutamente increíble. Y quiero que usted me diga de su manera de verlo, ¿cuál es la importancia de esa relación entre paciente y médico en estas situaciones? Creo que la importancia de eso, Claudia, y un placer conocerla. Para Claudia, que probablemente conoce a mi papá es idéntico a mí, solo que no tiene pelo. Una gran persona. Pero creo que la importancia va de los dos lados, tanto para el médico como para el paciente. Para mí, como médico, es un beneficio bien personal. Yo me metí a esto y justamente escogí cáncer y cáncer de mama porque tenemos tantas supervivientes y logramos mantener esa relación por años o décadas. Para mí eso era lo que yo quería, conocer a mis pacientes, entenderlas. Desde el punto de vista de las pacientes, es simplemente sentirse que son más que un número o una enfermedad. Sí. Sentirse que cuando mis pacientes llegan a mi consultorio, para mí es una pasión. Decirles, usted enfóquese en tratar su enfermedad, yo me encargo de todo lo demás. Yo les doy asistencia financiera, les ayudo a conseguir los medicamentos de alguna manera gratuita. La doctora Santiago y yo bromeábamos, los administradores del hospital probablemente me detestan, pero me encargo. Nos censuran. Exactamente. Pero lo logramos. Es simplemente estar seguro que mi paciente en ese momento, que es paciente de cáncer de mama, se enfoque en su enfermedad y me deje todo lo demás a mí. Es decirle a mi paciente, y creo que eso es beneficioso para mí también porque me hace sentir que tengo un impacto en este mundo, de lo cual yo y mis hijos y mi papá probablemente van a estar orgullosos, es de decir,
por lo menos a una persona le cambié la vida, por lo menos a una persona le ayudé. Y eso es mi pasión. A una persona y a una comunidad y a una familia, porque el cáncer es una enfermedad de familia. Gracias. Falta alguien más. Sí. Hola, muchas gracias por todas sus palabras. Aquí soy sobreviviente de cáncer de seno y en realidad cuando uno está en otro sitio que la gente no ha sido afectada con el cáncer, es tan difícil hablar de cáncer. Sí. Por eso no sé si los jóvenes vendrán aquí, pero quería preguntarle a los doctores su opinión. Cuando primero fui diagnosticada hace 10 años, fui al ginecólogo y tenía secreción de arenilla del seno y el ginecólogo me dijo que era normal eso. ¿Qué les parece a ustedes? Gracias a Dios después conocí a Cher también y Jenny Santiago, las palabras, como tú decías, de las palabras, ella fue la que me hizo despertar y decía, tienes que actuar ahora, tienes que operarte, tienes que hacer todo ahora. Gracias. Gracias a usted. Creo que lo que usted está diciendo es variable, es decir, no todas las secreciones a través del pezón son malignas, aunque la gran mayoría lo son. Sí. Siempre lo que decía la doctora Santiago antes, y lo voy a recalcar para terminar antes, conozca su cuerpo, todo lo que no sea normal, no tenga miedo de alzar la voz y decir, esto no es normal y pedir segunda opinión. Actualmente la Sociedad Americana de Cáncer, por ejemplo, ha modificado las recomendaciones y, por ejemplo, lo que decíamos nosotros, autoexamen de mama o aún los exámenes clínicos, que son los que nosotros, los proveedores de salud, hacemos en nuestras pacientes, no son recomendados mucho ya para detección temprana de cáncer de mama, solo lo están dejando al mamograma. Y yo me encuentro que, sabiendo sobre todo que mis pacientes hispanas no se hacen el mamograma, todavía yo les digo, aunque la Sociedad Americana de Cáncer no esté probando los autoexámenes o los exámenes clínicos de mama, hágaselos. Y lo que la doctora Santiago decía es cierto. Sí. Yo las conozco por primera vez, no sé lo que es normal, lo que es anormal, la única que sabe eso es usted. Y muchas veces, doctor Álvaro, en una cita de rutina, aún ustedes sintiéndose bien, porque hay cánceres que son prevenibles y no tienen síntomas al inicio. Por eso es importante que tampoco brinquen sus citas médicas y que puedan hacerle todas estas pruebas, ¿verdad?, que se le hacen a un paciente para estar seguro que está todo bien. Tenemos muchos ejemplos, que tenemos mujeres que no se han hecho a lo mejor la mamografía en 5 o 6 años, no se hacen un Papa Nicolau en 7 o 8 años porque se sienten bien. Y son tipos de cánceres prevenibles, de nuevo, prevenibles. Así que sí podemos poner de nuestra parte, porque de nuevo, el poder de la salud de nosotros está en nuestras propias manos. Si nosotros podemos tomar acción y nosotros podemos hacer nuestra parte, créanme que le están haciendo la vida más fácil también al oncólogo. Pero lo que no sea normal, ustedes no tengan miedo. Ya el cáncer, yo digo que no es sinónimo de sentencia, ¿verdad?, de muerte, depende del tipo de cáncer. Pero también tenemos que recalcar que esto nos toca a todos, nos toca a las mujeres y también a los hombres, porque a los hombres también le da cáncer de seno en un % menor, pero también están en riesgo. Así que importante que tomen acción, dejen el miedo a un lado y pongan su salud como prioridad. Muchísimas gracias. Bueno, como toda cosa hermosa, esto tiene que concluir, pero nuestras voces siguen unidas. Así que no tenga miedo de venir a nosotros durante el día y hacernos cualquier pregunta o cualquier comentario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.